Hubo un tiempo en el que el logo de Ubisoft era sinónimo de calidad. Hoy Ubisoft se está desmoronando. Desde 2023 han realizado un proceso clínico y sistemático de recorte de personal, acaban de anunciar que han retrasado un puñado de juegos y han cancelado otros 6. Entre ellos el remake de un Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo que iba a salir en enero de 2021. Y aunque eso es lo más doloroso para muchos jugadores, lo que más importa a los trajeados es el desplome del 95% del valor de sus acciones en los últimos años. 2026 ha comenzado como terminó 2025, con despidos en la industria, y Ubisoft es la que ha abierto el melón. Y me da pena porque tengo la sensación de que había mucha gente que quería que Ubisoft se fuera al carajo. Si tienes cierta edad, te has criado con algún juego de esta compañía. Me atrevo a asegurarlo porque los franceses han lanzado juegos de absolutamente todos los géneros. En los 80, los hermanos Guillemot vieron la oportunidad: vender componentes informáticos y software por correo. Empezaron a coger tracción y se dieron cuenta de que el software de videojuegos tenía potencial para convertirse en un lucrativo negocio. En 1986, el nombre de la empresa, que era Guillemot Corporation, no reflejaba bien esa nueva ambición de la familia, por lo que fundaron Ubisoft. Venía de software ubicuo, que es un nombre tremendamente pretencioso que terminó reflejando a la perfección las aspiraciones de la empresa, software que está en todas partes. La historia de Ubisoft es bien conocida y te dejo las efemérides en el comentario fijado, y hay un juego que es el que puso la compañía en el mapa de las grandes desarrolladoras, que es Rayman. Llegó en 1995 y jugarlo hoy me parece mágico. Hay juegos que no envejecen bien, pero Rayman es como el buen vino. Es un plataformas 2D más lento que los Super Mario o Sonic, pero a diferencia de ellos vamos consiguiendo habilidades poco a poco a medida que avanzamos por los niveles. El control es muy preciso y lo que mantiene a la perfección es un apartado artístico imponente. Los fondos, las animaciones tanto de Rayman como del resto de personajes, la música y todo lo que nos rodea destila imaginación y amor por parte de Michel Ancel, que es el creador del juego. Como digo, este juego puso a Ubisoft en el mapa de las compañías de videojuegos, y la verdad es que no perdieron el tiempo. En el 96 empezaron a expandir la empresa con estudios en Francia, Italia, China y la joya de la corona durante muchos años, Montreal. Crecieron mucho en poco tiempo y no se lo pensaron a la hora de comprar estudios. En el 2000 se hicieron con Red Storm. Este movimiento fue clave porque era un estudio de videojuegos fundado por el escritor Tom Clancy, y esa compra estratégica dio a los franceses el acceso a la propiedad intelectual del escritor. Así nació Splinter Cell para presentar batalla a la saga Metal Gear de Konami, pero también juegos como Ghost Recon o Rainbow Six. Lo más importante es que podían desarrollar juegos del género que fuera, colocar el sello de Tom Clancy para garantizar ventas y a funcionar. Desde el sigilo en tercera persona, pasando por shooters en primera persona más o menos tácticos y hasta simuladores de vuelo. Rayman fue la primera piedra del castillo de Ubisoft, pero los que terminaron de levantar el imperio de los galos fueron todos los juegos que salieron a comienzos de los 2000. Los mencionados títulos de Tom Clancy, la aventura de Beyond Good and Evil, el terror en tercera persona de Cold Fear, un shooter en primera persona con graficazos como Far Cry, juegos de puzzles como Myst, shooters tácticos en primera persona y en la Segunda Guerra Mundial como Brothers in Arms, juegos de coches como Asphalt, juegos de Batman, juegos de rol, juegos JRPG, juegos casuales, simuladores de fútbol casuales, juegos de mesa. Ubisoft hacía de todo, pero además ejercían como publisher para lanzar juegos de otras compañías y ayudaron a desarrollar versiones de juegos como Star Wars: El Retorno de los Sith, Street Fighter o varios títulos de Disney. La lista de juegos desarrollados o publicados por Ubi es interminable. Como decía su nombre, Ubisoft estaba en todas partes, y si Rayman o Splinter Cell no fueron los juegos que te descubrieron a Ubisoft o incluso el medio de los videojuegos, seguro que fue Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. Si el de Michel Ancel fue el primer nombre clave en Ubisoft, no tengo dudas de que el segundo fue Patrice Desilets. Tras desarrollar un par de juegos, fue el encargado de dirigir el regreso de una de esas sagas míticas de videojuegos, Prince of Persia. Tras un primer juego adelantado a su tiempo y que sigue siendo recordado por sus animaciones, el salto a las 3 dimensiones no fue del todo bueno. Ubisoft se hizo con la licencia y Ancel fue el encargado de la resurrección en 2003. Recuerdo perfectamente que lo primero que vi del juego fue en la PS2 de uno de mis primos, en casa de mis abuelos, y en este nivel,
poco después del comienzo de la aventura, con esa enorme luna coronando el cielo. Me alucinó por lo bonito que era, pero sobre todo por el combate tan vistoso y sencillo, y por ese aire de cuento. Creo que es la primera vez, al menos la primera que recuerdo, que un videojuego me hablaba directamente a mí, con el príncipe narrando sus acciones y diciendo eso de «Oye, no fue así como ocurrió», si pues por lo que sea me caía y se moría. La mecánica de retroceder en el tiempo me pareció brutal, los puzzles no eran muy complicados y podías ralentizar la acción a lo Matrix. Sin saberlo, era todo lo que quería en un videojuego y no me lo volví a jugar hasta años más tarde porque se lo estaba pasando él y no me lo dejó. Lo he estado rejugando estos días y se mantiene espectacular. Me parece increíble cómo consiguieron esas animaciones en una época en la que la gran mayoría de juegos tenían personajes con artrosis, pero también cómo lograron desarrollar una cámara que no solo no estorbaba, sino que te premiaba con ángulos perfectos en algunos saltos y ejecuciones. Me parece de locos el absoluto logro técnico que fueron las Arenas del Tiempo, aunque yo no pude jugarlo hasta más tarde, pero sí que conseguí la secuela y aún no sé cómo hice para convencer a mis padres de que me lo compraran. Estoy hablando de El alma del guerrero. Tras meses viendo en la hobby consolas anuncios sobre el juego y el propio análisis, no sabía a qué se debía el cambio estético y de tono del personaje, pero sí tenía claro que quería el juego. Estamos en 2005 y 2006 y aquí Ubisoft pasó por esa época que han atravesado otras compañías, hasta la propia Nintendo, esa adolescencia edgy y pajera de los videojuegos. El príncipe se había convertido en un badass de cuidado, había sangre cuando en el primero los enemigos solo salpicaban arena, se había perdido ese aire de cuento de la primera entrega y los combates eran sucios, con decapitaciones y heavy metal sonando de fondo. El alma del guerrero no solo se sigue viendo genial, sino que cuenta con unas animaciones aún más ricas, una cámara aún mejor y una mecánica de viajes en el tiempo que reconvierte los niveles que estaba avanzadísima para su tiempo. Si ahora tenemos a Ubi por una compañía que solo sabe evolucionar en cantidad, pero no en calidad o nuevas ideas, a comienzos de siglo era todo lo contrario. Apostaban por cosas nuevas, ideas que no se habían explorado y hacían honor al significado de su nombre. Cold Fear, por ejemplo, se criticó como un juego clon de Resident Evil 4, pero innovó una barbaridad al permitir movernos por los escenarios tanto en una tercera persona más pura, más alejada, con cámaras fijas, como en una vista sobre el hombro del personaje. Mientras en el juego de Capcom, Leon no podía moverse a la vez que apuntaba, en Cold Fear podíamos jugar toda la aventura con esa vista más cercana. Mientras Ubisoft desarrollaba nuevas entregas de sus sagas y nuevos juegos en general, porque ya te he dicho que la lista es inabarcable, el que devolvió el éxito a la saga Prince of Persia estaba cocinando algo muy especial en Montreal. Ubisoft quería un Prince of Persia 4, pero Michel Ancel estaba preparando otra cosa, un juego de sigilo, acción, espionaje y con una fuerte narrativa que se convirtió en el estandarte de la compañía francesa. Evidentemente, estoy hablando de Assassin's Creed. Los primeros prototipos del juego de los asesinos desvelan precisamente eso. Era un Prince of Persia para la nueva generación de consolas, pero solo en concepto. A medida que lo desarrollaban creció muchísimo, las mecánicas y el tono estaban muy alejados de lo que habían hecho con la trilogía del Príncipe y lograron convencer a Ubisoft de que era lo correcto tener una marca nueva, una marca separada de la saga Prince of Persia. El caso es que lo consiguieron y aunque no es el momento de hablar largo y tendido del juego, tengo mucho cariño a este inicio de una de mis sagas favoritas del medio. También fue la saga que junto a Far Cry selló el destino de la compañía. Assassin's Creed fue un éxito rotundo, uno de los primeros juegos de la séptima generación que realmente aprovechaba las consolas para ofrecer algo imposible en las anteriores máquinas, y también representó los cimientos de lo que luego se conoció como la fórmula Ubisoft. Es algo que se vio más claro con Assassin's Creed 2, era más grande, más largo, más profundo, con más mecánicas y más coleccionables. Y en las expansiones la cosa todavía fue a más. Ver la ciudad desde las atalayas que debíamos escalar nos abría segmentos nuevos del mapa con decenas de objetos y puntos coleccionables, y eso siguió creciendo entrega tras entrega. La fórmula se exportó a otras sagas como Far Cry. De un Far Cry 2 revolucionario por su mecánica del fuego y que hasta coqueteaba con el género survival, pasamos a un Far Cry 3 que me encanta, pero que aplicó esa fórmula Ubisoft de los coleccionables, mucho que hacer y las atalayas en forma de torre de radio. Igual que con la saga de los asesinos, Far Cry creció y creció. Se permitieron alguna licencia por el camino, como el fantástico Blood Dragon, pero el éxito de ambas franquicias llevó a la codicia, a la anualización de ambas sagas y a unos ingresos de locos para Ubisoft. A su vez, hizo que la compañía
abriera estudios en todo el mundo, contrataran a miles de desarrolladores y cada vez sus juegos estandarte necesitaban más gente para cumplir con fechas imposibles. Si cada año había que lanzar un Assassin's más grande, más personas debían estar en el ajo y menos tiempo había para pulirlo todo. Eso llevaba a juegos con una cantidad tan absurda de bugs que pronto se conoció a Ubisoft como Bugisoft. Se iban arreglando y parcheando, pero el daño a la reputación ya estaba hecho. Pero daba igual porque, pese a esto, las arcas seguían recibiendo dinero a expuertas. Así que desde arriba, desde el sillón de un Yves Guillemot que gobernaba todo, no se consideraba que nada tuviera que cambiar. Todo esto llevó a una sensación de desgaste por parte de los jugadores. De la Ubi que experimentaba, pasamos a una Ubi que iba sobre seguro y que solo ampliaba en tamaño pero no en profundidad. Empezó a ocurrir eso que se conoce como que sus juegos eran enormes como un océano y profundos como un charco. Y eso precisamente es lo que ha quedado en la memoria colectiva y uno de los motivos por lo que muchos jugadores han desarrollado una manía a la compañía. Esa tirria también se explica mediante las presentaciones falsas. Cuando se enseña un juego la primera vez, lo más fácil es que no veamos nada real. Ahí están las demos de Killzone 2 o la más reciente de Anthem como ejemplos. Son vídeos que se llevaban a ferias para que los jugadores empezaran a meter el juego en su radar. El problema es que Ubisoft convirtió esto en una costumbre. No había juego que se lanzara con la misma calidad visual que la que tenía la primera vez que se mostró. Ejemplos como The Division, Rainbow Six Siege, Far Cry 3 y sobre todo Watch Dogs son infames. Ubisoft no solo era Bugisoft, sino la empresa de los downgrades, de la que no te podías creer nada. El tono del vídeo ha ido cambiando poco a poco, desde el positivismo del comienzo hasta la negatividad actual, y todavía queda vídeo por delante, pero es que de esa época del 2000-2005 en el que cuando te encontrabas el logo de Ubisoft en la portada implicaba que ibas a jugar a una aventura épica, o por lo menos a un juego muy entretenido, en los 2010, cuando encontrábamos este logo, solo podíamos pensar por cuántas partes se iba a romper el juego. Y sobre todo, había una sensación, y es que Ubisoft ya no innovaba. Pero no era así del todo. Mientras Assassin's y Far Cry iban siendo cada vez más grandes y monótonos, Ubisoft seguía dando manga ancha para que algunos de sus estudios experimentaran. Por cada superproducción que hacía aguas, la Ubi de mediados de los 2010 lanzaba auténticas joyas. El renacimiento de Rayman por parte de Michel Ancel en forma de Rayman Origins es un ejemplo. Volvieron a esas raíces de la saga de scroll lateral y plataformas en un juego no solo precioso, sino que era una carta de amor al personaje, su mundo, su tono y hasta los propios plataformas en 2 dimensiones. También tuvimos Child of Light, un juego por turnos con un arte precioso, una historia muy bonita y en la que todos los personajes hablan en verso. O Valiant Heart, un juego bidimensional de puzzles que coquetea con las aventuras gráficas y en el que alternamos el control entre varios personajes. Valiant Heart, Rayman Origins y Child of Light comparten el alma aventurera de la Ubisoft del 2005, pero también el motor gráfico UbiArt, que es una herramienta que permitía dar vida a esos juegos tan bellos. Para Wii U volvieron a experimentar como lo hicieron con Wii y Red Steel años atrás. Zombie U y Rayman Legends iban a aprovechar el tabletomando de la consola. Así que esa ambición artística y juguetona de Ubisoft no estaba perdida del todo. Y en el marco de las grandes producciones también se marcaron algunas rarezas, como por ejemplo un Far Cry Primal que me parece uno de los mejores de la saga y que creo que habría que reivindicar más. Sergiño tiene un vídeo muy bueno que te dejo en la descripción, y algo alucinante de este juego es que se curraron un idioma basado en el proto-indoeuropeo de hace 10.000 años. Y es una rara avis no solo en Ubisoft, sino en el mundo de los videojuegos. Recrearon un idioma que nadie ha escuchado o que nadie había escuchado hasta ese momento. Tanto usuarios como prensa atacamos Far Cry Primal por tener muchísimos elementos reciclados, incluso el mapa era el del Far Cry 4, pero aunque eran críticas legítimas, no vimos todo el potencial que tenía el juego. Y creo que fue precisamente porque teníamos ese hartazgo, esa sensación de que ya no innovaban y ese desgaste con la compañía. Y había cierto sentido en todo esto. Las decepciones por los downgrades estaban ahí, los juegos bugueados no ayudaban a mejorar la reputación de la compañía y habían pasado de ser una que marcaba el camino en la industria a otra que perseguía tendencias. Los lanzamientos originales o con mecánicas innovadoras empezaron a escasear a la vez que brotaban intentos de adueñarse del éxito de sagas como Overwatch o Call of Duty, y licencias míticas como Driver o Splinter Cell ni estaban ni se esperaban. Esto de perseguir tendencias como un perro detrás de un coche llevó a fracasos como el de Hyper Escape, que puede que ni
lo recuerdes y es totalmente lógico, o XDefiant, que estuvo un montón de años en desarrollo, salió en mayo del 2024, consiguieron un pico de jugadores demencial y chapó servidores en junio de 2025. Duró un año. Ambos se desarrollaron durante la pandemia del COVID-19, que fue una época en la que todos estábamos en casa y en la que todos consumíamos básicamente lo que nos echaran. Teníamos tiempo y Ubisoft fue una de las compañías que empezó a contratar a lo loco. No sé si esperaban que la situación durara para siempre, pero amplió los equipos de una forma demencial. El tiempo y la pandemia pasaron y mientras tanto, juegos como el prometido Skull and Bones seguían sin salir. Ubisoft estaba atrapada en algunos desarrollos. Y tengo que decir que para lo que terminó llegando, pues podría haberse quedado en limbo, pero bueno, hay muchos vídeos explicando qué ha pasado con Skull and Bones y por qué era obligatorio que lo lanzaran si no querían rendir cuentas ante un país entero. Y de fondo, mientras estos fracasos ocurrían, a la vez que sus sagas más icónicas cosechaban pasta, había algo que nos daba esperanza a muchos jugadores, el remake del juego que nos enamoró a tantos, el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. Se anunció como un lanzamiento para enero de 2021 y poco después se retrasó a marzo de ese mismo año. No llegó y todos le perdimos la pista hasta que más recientemente empezaron los rumores sobre un lanzamiento el 16 de enero de este 2026. No llegó el juego, sino la noticia con la que abrí este vídeo, la cancelación del mismo y la constatación de que el valor de la compañía, tanto económico como social, estaba por los suelos. Por cada lamento en redes por esta cancelación he visto comentarios de mofa y me da pena porque es posiblemente el único juego de Ubisoft que esperaba con ganas desde... realmente ni me acuerdo, quizá desde el The Division de 2016. Entiendo que el contenido negativo, miniaturas bajoneras y el ragebait tiene tirón, y por eso con este vídeo quería hacer otra cosa. Esta cancelación no ha llegado sola, sino con el anuncio de la reestructuración de la empresa. Se van a organizar en 6 pilares creativos para intentar dar un giro de tuerca a un barco que se está hundiendo. Cada uno de esos pilares está centrado en diferentes experiencias como las franquicias milmillonarias, las sociales, los shooters, las experiencias narrativas o los juegos más casuales. Y aquí es donde tengo el conflicto. Por un lado, Ubisoft se merece esta situación. Es algo que han ido cosechando poco a poco con lanzamientos que no han funcionado, con un crédito social negativo, y todo eso mientras se han ido destapando los trapos sucios de una compañía tóxica, acoso sexual, despidos a mansalva, equipos funcionando como una hermandad, toxicidad dentro de las oficinas, condiciones laborales criminales y cambios de política de trabajo que buscan fomentar que los trabajadores renuncien para ahorrarse finiquitos por despidos improcedentes. Espera, necesito parar. Empecé este vídeo con una idea muy clara: celebrar esos juegos tan buenos de Ubisoft que hicieron que me enamorara aún más de los videojuegos y que hicieron que experimentara aventuras que otras compañías no podían ofrecerme. Sin embargo, llegado a cierto momento del guión, pensé, voy a dejar que fluyan mis ideas y lo que quiero decir. Así hemos llegado a este punto. Todos los factores que he comentado son los que impiden que sienta pena por la actual Ubisoft. Quieren ahorrarse 200.000 millones de dólares en los próximos 2 años y eso supone algo: seguir vendiéndose a empresas como Tencent y seguir recortando personal. No es un plan para ganar más dinero, es un plan para salvarse, porque Ubisoft no está realizando estos movimientos como ya los ha hecho Microsoft o Activision en su día, o tantas otras compañías que solo buscan aumentar la cuenta del banco triturando a las personas. Ubisoft necesita cambiar porque está a un paso de dejar de existir. Esto no es ni mucho menos una defensa de la compañía, porque precisamente se han ganado a pulso su extinción, pero por el bien de los desarrolladores que quedan dentro, y no estoy pensando ni muchísimo menos en los jefecillos o en los Guillemot, espero que esta reestructuración vaya bien. Hay algo de esperanza, porque ya lo hicieron a pequeña escala hace unos años, cuando el desgaste de Assassin's Creed los obligó a frenar, replantearse las cosas y volver con Origins, Odyssey, Valhalla o Shadows de forma diferente. De hecho, Shadows fue retrasado para mejorar su calidad final, algo que la antigua Ubisoft nunca habría hecho. Si de verdad se lo proponen, creo que Ubisoft puede salvarse, no sucumbir ante las garras de la ballena china que es Tencent y que los empleados puedan seguir desarrollando bajo un logo mítico en la industria. A mí, la verdad es que me perdieron hace mucho, pero me daría pena que el sello muriera cuando es uno de los que me ha dado tantísimos buenos ratos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Me he puesto negativo de más
de mitad del vídeo en adelante, pero es lo que me iba saliendo a medida que recordaba los derroteros recientes de los franceses y empecé este guión sin tener un punto demasiado claro más allá de celebrar esa variedad y calidad de los primeros 20 años de Ubisoft. Sin embargo, el guión ha ido mutando y al final me lo he tomado como una carta abierta a una compañía que consiguió que pasara momentos mágicos con Rayman, que me acompañó en mi momento adolescente, justo en esa época rara del Prince of Persia, también por una compañía que consiguió, como ya hizo la saga Age of Empires años antes, que me interesara por periodos históricos como el Renacimiento, gracias a Assassin's Creed 2, y que me unió mucho a mi pareja cuando estábamos separados, pero cada noche nos conectábamos a The Division para liberar Nueva York. En cierto modo, me fastidia no cerrar este vídeo de una forma más redonda, pero realmente tampoco tengo un punto y final, igual que espero que el de Ubisoft no llegue pronto. Solo puedo decirte que si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Es un vídeo bastante caótico porque tenía una idea muy clara cuando lo empecé, pero dejé que fluyeran mis pensamientos. Como digo, ha sido como una carta abierta, una forma de desahogarme. Y solo puedo animarte a una cosa, a que desempolves una vieja consola, a que juegues en un emulador o en Steam, que sus juegos están rebajadísimos, y disfrutes de esos grandes títulos que hicieron que muchos amáramos el medio de los videojuegos aún más de lo que ya lo amábamos antes. Así que, como digo, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.